Bueno, vamos a crear el archivo de base de datos. Para ello vamos a abrir el Management Studio, vamos a conectarnos al motor de base de datos, Database Engine, y acá ponemos la clave del usuario sea, la clave que colocamos en la instalación, damos Enter y ahí se conectó al motor de base de datos. Lo que vamos a hacer, vamos a desplegar la carpeta Databases y vamos a hacer clic con el ratón, vamos a hacer clic derecho sobre la carpeta y vamos a seleccionar la opción Nueva base de datos, New Database. Vamos a seleccionar, vamos a hacer clic y acá nos abre esta ventana en donde nos da la opción de colocar el nombre de la base de datos. Nosotros vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a ponerle centro médico. Ese va a ser el nombre de nuestra base de datos. Y a lo que a mí me interesa, lo que a mí realmente me interesa es dónde va a almacenar el archivo de base de datos. ¿Sí? Acá está el path, es decir, la ruta donde me va a guardar el archivo de base de datos. Por default el SQL lo guarda en la carpeta Program Files, Microsoft SQL Server y algunas carpetas más, MSQL Data, y lo guarda adentro. El archivo de base de datos está compuesto básicamente por dos archivos, ¿sí? Un archivo con extensión MDF y otro archivo con extensión LDF, es decir, el log de la base de datos, ¿sí? Acá no está la extensión, pero cuando guardemos el archivo, ahora lo vamos a ver que va a tener esa extensión que les dije, esa extensión MDF para la base de datos y el archivo de log LDF. Entonces, lo que yo les recomiendo eh, que guarden el archivo de base de datos en otra partición que no sea la partición de la partición C, es decir, la partición primaria, que es donde está instalado el sistema operativo. ¿Por qué? Porque normalmente lo que pasa es que a veces tenemos problemas con el sistema operativo, con la partición de buteo donde está instalado el sistema operativo y tenemos que hacer una reinstalación desde cero. Entonces corremos el riesgo de perder todos los datos de la base de datos si no hicimos si no nos acordamos de hacer un backup de la carpeta donde estaba en el disco C, que a veces suele pasar, ¿no? Que está en una carpeta media escondida y no sabemos realmente dónde está, y bueno, formateamos el disco y perdemos todo. Entonces, para evitar esto, lo que yo les recomiendo y se recomienda siempre es que crear el archivo base de datos en otra partición o en otro disco o en otro recurso que no sea el disco del sistema. Em, si no tenemos otra partición eh, y tenemos únicamente un disco solo con la partición C, bueno, lo que nos conviene hacer en ese caso es ir al disco primario y crear una nueva carpeta, ¿sí? Entonces ahí creamos una nueva carpeta, por ejemplo, le podemos poner SQL Data y ahí es donde vamos a guardar nuestro archivo de base de datos, ¿sí? Entonces hacemos doble clic y vamos a crear otra nueva carpeta dentro por si tenemos varias bases de datos. Vamos a crear una carpeta con el nombre de la base de datos, ¿sí? Centro médico. Y perfecto, ahora volvemos al Management Studio y vamos a la ventanita que tenemos acá para crear la base de datos. Y ahora lo que vamos a hacer acá en las rutas de destino, vamos a elegir la carpeta que nosotros acabamos de crear, ¿sí? ¿Dónde estaba? Estaba en el disco C, acá está SQL Data, Centro Médico. Ahí la selecciono y le damos OK. Y lo mismo hacemos para el archivo LDF de log. Elegimos la misma carpeta, ya por default nos selecciona la misma carpeta. Le damos OK y ya está. Ahí quedó. SQL Data, Centro Médico. Le damos OK. Perfecto, ahí la creó la base de datos. Si desplegamos en el más, vamos a ver todas las carpetas, los componentes de la base de datos donde nosotros podemos crear objetos, ¿sí? El diagrama de base de datos, las tablas, las vistas, los recursos externos, sinónimos,
programación, acá es donde se van a crear los store procedures, service broker, storage y seguridad. Y vamos a comprobar ahora en la carpeta que creamos a ver qué fue lo que hizo cuando creamos la base de datos. Acá tenemos la carpeta SQL Data que acabamos de crear. Le damos doble clic, centro médico, y ahí adentro efectivamente creó el archivo de base de datos centromédico.mdf y el archivo de log que automáticamente lo renombra y le pone -log.ldf. Entonces, estos son los archivos de base de datos que va a gestionar SQL Server. Y cuando nosotros, digamos, esta base de datos la tengamos cargada con mucha información y queremos hacer un backup, bueno, nos vamos a centrar en estos dos archivos para hacer el backup. Básicamente estos dos archivos son los que nos van a servir para hacer el backup de la base de datos y para restaurarla cuando debamos restaurarla. Vamos a continuar con la siguiente clase donde vamos a aprender a crear una solución de nuestro proyecto.